Israel, ¿cómo está? Antonio le saluda, bienvenido a La Razón. Estimado Antonio, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia del periódico a través también de redes sociales en todo el país. Israel, la pregunta, ¿sí? Y luego vamos a ir desarrollando y explicando, pero ¿será posible llevar adelante un juicio de responsabilidades al presidente por haber vuelto a nombrar en su cargo al ministro del Castillo? No existe ninguna posibilidad jurídica que motive un juicio de responsabilidades en contra del presidente Luis Arce Catacora, en razón de la reposición del ministro de gobierno censurado y luego destituido. La ley 044 establece causales y tipos de delitos justamente para que un gobernante, en el grado de presidente, pues sea procesado en la vía de juicio de privilegio. La ley 044 dispone aquello, y que por esas causas pueda motivársele un juicio de responsabilidades. Eso en el fondo del análisis jurídico. En lo político, si es que de pronto podría motivarse aquello, hay más de 20 juicios de responsabilidades en archivo, en lista de espera, empolvados en la Comisión Mixta de Constitución. Entonces tampoco hay posibilidades de factibilidad al respecto. Israel, en lo estrictamente jurídico, ¿cómo podríamos explicar cuáles son los argumentos que sustentan de que es difícil llevar adelante un juicio al presidente Luis Arce? Sí, existen cuando menos todo un decálogo, 10 elementos de fundamentación constitucional que han resguardado las acciones del presidente Luis Arce Catacora, justamente efecto de una censura y la posterior reposición. Primero que cuando cualquier ciudadano, ni siquiera un par de legisladores de una fuerza política, genera una proposición acusatoria, esto es como una denuncia, ¿no? Pero se llama proposición acusatoria contra el presidente, lo hace en instancias de la Fiscalía General del Estado, y es la Fiscalía General la que debe analizar, motivar y en su defecto proponer, motivar la proposición acusatoria hacia sede legislativa, porque es el legislativo el que aprueba y la justicia la que juzga, el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, sobre lo primero, no existe un delito, ¿no? Una causa específica respecto a que el presidente Luis Arce, al momento de reponer al ministro, haya transgredido la Constitución. Segundo, que hace un ejercicio legítimo de la Constitución en el numeral 22 de la atribución 172 presidencial, cuando justamente le vuelve a tomar juramento en el cargo. Un tercer elemento importante, la censura que deriva, dice, la interpelación que deriva en censura, dice la Constitución, debe justamente definirse una destitución al respecto. Lo que hace el presidente Luis Arce en el decreto presidencial 4974 es destituir al ministro de gobierno censurado por el legislativo. Hasta ahí se tienen elementos de constitucionalidad claros, no se ha variado en absoluto estas previsiones. Un cuarto elemento. Israel, entonces, si me permites, te quiero preguntar, entonces el presidente no ha cometido ningún delito al volver a poner en su cargo al ministro del Castillo. Aquí hay una precisión importante, estimado Antonio. La Constitución, por como está, ¿no? Justamente en las atribuciones del legislativo 158 y siguientes, dice, ante la interpelación, censura, destitución. Y es innecesario, ¿no? A partir de ahí, repensar una norma que desarrolle los efectos de la censura. Por eso, en la legislatura 2019-2020 sancionan una ley incoherente, innecesaria, porque intentan regular desde el legislativo acciones del régimen de la señora Áñez, cuando la Constitución es expresamente clara. Censura, destitución. No había por qué regular el efecto, pero cometen un error al sancionar la ley 1350 intentando regular efectos de la censura. Bueno, esta misma ley va al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional resuelve la sentencia 20 de este año,
y dice, bueno, esta ley, la 1350, en parte es inconstitucional y deja un vacío, dice, adecúen este contenido legislativo en el legislativo para regular esos efectos, innecesario porque la Constitución es clara. Entonces, como no hay incumplimiento ni de la Constitución, ni de la ley, ni el efecto vinculante que tiene la sentencia constitucional 20/2023, entonces no existe ningún elemento jurídico que justamente pueda generarle alguna responsabilidad al presidente al haberlo repuesto en el cargo al ministro de Gobierno. Ahora esto va casado, Israel, con el volver a ponerlo en su cargo, es decir, ¿qué argumentos jurídicos justifican que pueda volver a ponerlo en su cargo? Sí, existen por lo menos 3 disposiciones constitucionales al respecto, por lo que le motivan al presidente a designar. Primero, que independientemente de la decisión del legislativo, el ejecutivo también es independiente, dice el 12 de la Constitución, entonces asume una decisión. Segundo, respecto, por ejemplo, el rigor de la administración pública, ¿no? Que debe dirigirse la administración pública mediante ministros de Estado. 165 de la Constitución y 172 de la Constitución sobre la atribución particular específica del presidente de ver a quién designa como ministro. Solamente la Constitución le exige el requisito de la plurinacionalidad y equidad de género. Nada más, después se puede elegir cualquier persona, incluidas entre esta cualquier persona un ministro destituido. Pero además el artículo 13 del Decreto Supremo de Organización del órgano ejecutivo, aprobado en enero del 2023, pues este Decreto Supremo dice que existe una cartera de Estado, ministro de Gobierno, a cargo de la policía, que tiene que ser ocupada en el rango de Consejo de Ministros. Entonces, ahí tiene el cuarto respaldo constitucional el presidente para designar a una persona. ¿Qué persona puede ser en el cargo? Podría ser cualquier ciudadana o cualquier ciudadano, pero la Constitución no le atribuye al presidente elegir. Puede elegir a alguien que no ha tenido ninguna participación política o un político destituido, un político censurado, como es actualmente hoy el ministro de Gobierno. Entonces, a partir de allí, se genera así un debate coyuntural, justamente bajo elementos constitucionales, pero sin ningún tipo de asidero, porque la ley promovida, innecesaria, ha generado ese vacío jurídico hoy existente, ¿no? Era innecesaria hacer una ley para todo. La Constitución no puede definir pues absolutamente todos los comportamientos, las conductas o los actos administrativos. La Constitución es una disposición macro, ¿no? Y a partir de allí se generan desarrollos legislativos. Cuando la propia Constitución dice serán regulados por ley, ahí se aplica ese principio de desarrollo legislativo, pero no dice que luego de la censura la Asamblea desarrollará una ley, ¿no?, para ver los efectos de la censura. En absoluto, es una disposición, y al haber generado este gran vacío provocado por la legislatura 2019-2020, hoy se encuentran con ese vacío jurídico. Ahora, la ley 1350, bueno, que ha sido suspendida por la... tenía más o menos ese rol, ¿no es cierto?, el de tratar después de censurar a un ministro, de regular qué viene después, pero quedó sin efecto. Una parte de esa ley, 3 artículos, 4 en realidad, han sido declarados inconstitucionales, ¿no? Pero la otra parte subsiste. Justamente el fallo de la sentencia constitucional 20/2023 dice: con estas adecuaciones, o sea, con estas declaraciones de inconstitucionalidad, el legislativo debe volver a sancionar una ley que adecúe el tenor de interpretación del tribunal, porque la 1350 decía que no puede volver a ser ministro en los siguientes 3 años, no puede ocupar cargos directivos, vulnerarle el derecho al trabajo a un ministro destituido. Entonces, no puede hacer eso una norma. El tribunal la expulsa, la declara inconstitucional en una parte, pero exhorta al legislativo a adecuar una ley. Por ello, el propio presidente Luis Arce envía, por ejemplo, el proyecto de ley 350/2023 al legislativo para que adecúe el entendido de la sentencia constitucional en una nueva normativa. Pero al ser proyecto de ley, no es ley propiamente dicha, por tanto no tiene eficacia jurídica, no hay efecto alguno que pueda regular ese proyecto enviado por el propio
órgano ejecutivo. Por tanto, se aplica nomás entre la disposición constitucional de censura de institución, se aplica la atribución presidencial de designación ministerial. Es decir, el Tribunal Constitucional se inclinó generando un desequilibrio de poderes por el hiperpresidencialismo, por sobre el parlamentarismo, cuando el Parlamento, la Asamblea Legislativa, es el seno, ¿no?, de la representación del pueblo boliviano. Allí están sus diputados y sus senadores, independientemente del sistema de partidos políticos y a qué sigla pertenezcan. Es la representación del pueblo, y el Tribunal Constitucional debió hacer prevalecer contrariamente la voluntad de la Asamblea antes que una atribución. Sin embargo, ha desequilibrado el entendimiento y el Tribunal Constitucional le favorece al hiperpresidencialismo en nuestro país y justamente genera ese desequilibrio. Israel, ¿cómo podría influir este proyecto 350? ¿Será la solución? ¿Y qué dice en concreto, si nos puedes explicar? El proyecto de ley justamente dispone, enviado por el propio presidente, que aquel ministro censurado sea destituido, no puede ocupar el mismo cargo. Puede ocupar otro cargo quizás, ¿no? Puede cambiarse de cartera, puede irse a defensa y el de defensa venir a gobierno, ¿no?, por una previsión. Ya no restringe derechos como lo hacía la ley 1350, es decir, no restringe el derecho al trabajo de una persona, de un ciudadano boliviano que por una eventualidad de la vida ocupa el cargo de ministro, luego es destituido y nunca más pueda trabajar en la administración pública. Se le están restringiendo derecho al trabajo. Entonces esta ley elimina eso y contrariamente dice, el destituido no puede ser repuesto en el cargo. Pero como es proyecto de ley, no podía aplicarse al caso del ministro de gobierno hoy repuesto en sus funciones. Entonces, allí existía el debate. Justamente Comunidad Ciudadana afirmaba que es la voluntad del presidente hecha proyecto de ley y la sentencia constitucional analiza, la 020, analiza esto, por tanto, no puede ocupar el mismo cargo. No dice eso la sentencia. El proyecto de ley es proyecto de ley, no es ley propiamente hecha, no tiene ningún efecto jurídico. Por tanto, el presidente, acogiéndose a sus atribuciones y a los 4 elementos de fundamentación constitucional, lo que hace es, primero, mediante el decreto presidencial 4974, destituirlo, y posteriormente, con el siguiente decreto presidencial, lo repone en el cargo. Entonces, 2 decretos presidenciales, uno que cumple la Constitución de destituirlo y el segundo que también cumple la Constitución, regido a su atribución constitucional. Entonces, no hay elementos ni de legalidad que esté en la ley, ni de la Constitución que hayan sido transgredidos en esta acción. Me decías al comenzar la entrevista que por lo menos hay un decálogo, unas 10 normas que no, por las cuales se puede justificar que es difícil o casi imposible hacerle un juicio al presidente. ¿Cuáles son las otras? Creo que hemos llegado a 4 o 5, si no me equivoco. ¿Cuáles son las otras, Israel? Y un par más. Lo de el fundamento de las 4 atribuciones es justamente un cuarto apunte del decálogo. El quinto tiene que ver justamente con lo que acabamos de analizar, el efecto de la ley 1350 solamente en una parte, ya no las otras, porque son declaradas inconstitucionales, no se pueden aplicar. Allí tiene un argumento el presidente respecto al efecto vinculante de una sentencia constitucional que declara la inconstitucionalidad en parte de la ley 1350, que no puede justamente obedecerla. ¿Por qué? Porque ya no existe jurídicamente, ha sido expulsada del ordenamiento jurídico boliviano. El sexto elemento es la propia sentencia 020/2023, estimado Antonio, porque al inclinarse por el hiperpresidencialismo, el presidente lo que ha definido es, bueno, muy asamblea legislativa, decisión de los representantes del pueblo de censurar a uno de mis ministros, bueno, yo acepto aquello, cumplo, destituye a mi ministro, pero también yo me acojo a mi competencia de designar ministros de Estado. Entonces, ha generado y cumplido, por un lado, destitución y por otro lado, la nueva designación. Entonces, ha cumplido el efecto ya de otra normativa, sentencia constitucional 020/2023. El séptimo elemento tiene que ver con ese proyecto de ley enviado por el presidente. Uno diría, el propio presidente ha remitido un proyecto de ley donde él mismo dice en su proyecto que ministro destituido vía censura
posterior a una censura más bien, pues no puede ocupar el mismo cargo. Y aquí está, ese es el proyecto de ley. Sí, es el proyecto de ley enviado por el presidente, pero el legislativo no lo ha hecho ley. Por tanto, no se aplica ni la propia voluntad del presidente manifiesta en el proyecto 350 de abril de este año. Un octavo elemento, y esto es clave, el parágrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como no existe una prohibición expresa en la Constitución que establezca que el ministro censurado, destituido, no pueda ser posesionado en el mismo cargo, entonces el presidente no puede inhibirse de definir una decisión suya vía atribución presidencial de designar a un ministro, en este caso, a la misma persona destituida horas antes de su nuevo decreto presidencial. Un noveno elemento, esto ya de competencia del Ministerio Público. El fiscal general tiene 30 días hábiles, porque como ya presentaron la proposición acusatoria, el fiscal general tiene que analizar, evaluar lo que hoy estamos haciendo en el programa. Existen elementos de legalidad, existen elementos de constitucionalidad, existen elementos de análisis jurisprudencial del Tribunal Constitucional para que motiven un juicio de responsabilidades, y la respuesta es no. Y por ello, el artículo 14 de la Ley 044 dispone, bueno, como no hay elementos de una posibilidad de juicio de responsabilidades, por tanto, rechazo porque no hay materia justiciable. Y también esa disposición está prevista en la Ley 044 de juicio de responsabilidades. Finalmente, y este es un apunte importante, que lo deben hacer prevalecer todas las personas que son denunciadas falsamente, porque aquella persona que denuncia tiene que probar su denuncia. No es que porque sea un actor político o porque en la vía de los particulares, por ejemplo, que me cae mal una persona o le quiero dañar el honor, le quiero afectar o políticamente o personalmente y lo denuncio. Si no logra denunciar esa denuncia, dice la propia normativa de la 044, mira, una ley de juzgamiento de altas autoridades, que ante la denuncia falsa o temeraria, el denunciado a quien no se le ha podido probar nada, en este caso el acusado sería el presidente por dos parlamentarios que presentan una proposición acusatoria, no se le demuestra nada, eso puede calificarse como denuncia falsa o temeraria, y el presidente puede activarles contrariamente un proceso penal que la propia ley establece justamente por denuncia falsa, que es la comisión de otro delito. En estos 10 puntos, en este decálogo, el presidente tiene toda una vía argumentativa y las propias autoridades fiscal general, principalmente para primero rechazar la causa y definir en el entendimiento de estos 10 puntos que no hay materia justiciable para enjuiciar al presidente Luis Arce Catacora. Así es, entonces el presidente podría, en modo de defensa, valga el término, también abrir un proceso contra quienes lo están acusando. Israel, todo esto en el campo jurídico. Ahora, en el campo político también la cosa se ve un poco complicada. Hemos visto en un informe que han preparado nuestros colegas este fin de semana que hay juicios de responsabilidad parados desde hace 20 años. Entiendo que son también 20 juicios, nunca han prosperado. ¿Todo esto a qué se debe, si lo podemos explicar? Razones políticas principalmente, porque los juicios de responsabilidades, por ejemplo, en el caso de antes de la Constitución, y yo le comparto un dato, estimado Antonio, hace unos días se conocía una sentencia constitucional en favor del señor Manfred Reyes Villa, ¿no? Donde dice el Constitucional no podía ser procesado por 12 causas de hechos de corrupción durante su gestión. Entonces dice el Constitucional, no es la justicia ordinaria, es juicio de responsabilidades porque en 2008 era prefecto y había otra constitución. El entendimiento es correcto, pero lo que no se dice que esa sentencia constitucional ya ha prescrito esas 12 causas. ¿Por qué razón? Porque si en este momento, esta tarde, sesionaría el plenario de la Asamblea antes que se vayan de vacaciones, y aprueba el juicio de responsabilidades, pongamos una hipótesis, le notifican al señor Reyes Villa, señor Reyes Villa, usted va a ser procesado por 12 casos de corrupción, 12 procesos penales vía juicio de responsabilidades. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Bueno, notificado el alcalde Cochabambino dirá, aquí también dice la ley penal que en 8 años prescriben los delitos. Y estos que me quieren investigar es de hace 15.
Por tanto, prescripción de la causa. No hay forma ya de investigarlo al señor Reyes Villa. Eso es lo que no se dice de esa sentencia constitucional. Claro, y junto a él, o junto a ese tiempo en el que él puede arguir, todos los juicios de responsabilidades, yo le menciono un par, estimado Antonio, por ejemplo, del caso de la señora Alicia Muñoz, exministra de Gobierno, ¿no? Prefectos, el señor José Luis Paredes también en La Paz. Son juicios de corte que están empolvándose en el legislativo y no van a avanzar porque también prevé la Constitución. Cuando se autoriza un juicio cuando se sesiona para un juicio de responsabilidades, solamente pueden votar 2 veces. Si en las 2 veces no existen 2/3, los juicios se archivan para siempre, así sean de lesa humanidad. Entonces, no hay posibilidades para que estos juicios que están en lista de espera, y como no hay prelación, cualquier juicio que vaya tendría que ir a la misma lista de espera, no hay prelación al respecto, por tanto, van a seguir durmiendo el sueño de los justos. Como no hay también una correlación de fuerzas que garantice 2/3 de una sola fuerza política en el legislativo, ahí van a haber, por ejemplo, trabas internas, ¿no?, políticas que impidan abrir el candado constitucional de los 2/3. Entonces, el juicio de privilegio en nuestro país, por los antecedentes que tenemos en razón de los juicios de responsabilidades, prácticamente no tienen casi ningún destino de justiciabilidad por razones estrictamente de mezquindad política. Y cae también de Yanine Áñez, seguramente, por eso es que se buscó otras vías. En el caso de la señora Áñez ha pasado algo inaudito, ¿no? Porque existiendo ya la proposición acusatoria del fiscal general, cuando el fiscal general dice, no, juicio de responsabilidades, legislativo autoriza estos 4 juicios de responsabilidades, después dice, creo que no, le meteremos nada más por otra vía. Y van a la vía ordinaria, sale de la jurisdicción del juicio de responsabilidades del fuero de privilegio y van por la vía ordinaria. Es un hecho sin precedente. Y el día de mañana, si es que la señora Áñez, su defensa jurídica, plantearan alguna demanda internacional al respecto, es altamente probable que la ganen, ¿no? Porque se les ha transgredido y elementos estrictamente procesales, ¿no? En los casos en particular del denominado caso Golpe 2, masacres Sacaba, masacres en Cata. El caso Golpe 1 sí correspondía a un juicio ordinario porque se la procesó en su condición de ex senador. Pero el tiempo que ya generó funciones en la transición de su régimen, pues allí ya tenía un resguardo. La Declaración Constitucional 01/2020 dijo, pues, ¿no?, legislativo que se quede nomás, ejecutivo a la cabeza de la señora Áñez, gobernadores y alcaldes que continúen en funciones más allá de los 5 años, tiene un respaldo ahí constitucional. Entonces, habrá que definir, y eso seguramente lo hará prevalecer en una vía internacional, si es que la juzgan, por ejemplo, por el caso Eva, que es otro proceso en el cual están siguiendo, vaya por la vía ordinaria. Ese sí en la vía internacional lo va a ganar, ¿no? Pero han ocurrido cosas realmente para la historia jurídica constitucional de nuestro país con esa suerte de desaciertos. Israel, una última pregunta. ¿Hay algún antecedente de que se haya llevado adelante un juicio de responsabilidades a un presidente en ejercicio? En ejercicio no, pero posterior al ejercicio de funciones, un jefe de Estado, por ejemplo, no ha sido enjuiciado. A quienes sí se han enjuiciado con la anterior Constitución han sido a ministros de la Corte Suprema. Enrique Oblitas, por ejemplo, ¿no? Se enjuició justamente por el caso de la capitalización. El antecedente reciente que tenemos son también autoridades judiciales del Constitucional, justamente cuando declararon cuando suspendieron la aplicación de la ley del notariado plurinacional, suspenden la aplicación como medida precautoria o medida cautelar, los enjuician el legislativo, en pleno juicio cambian la ley para favorecerles y quedan sin ningún destino ese juicio, porque al renunciar el cargo, decía la modificación de la 044, ya no tienen ningún elemento de responsabilidad. Entonces renunciaron a sus cargos magistrados del Constitucional. Usted recordará, estimado Antonio, en esa tanda estuvieron el señor Cusi, muy polémico, el que leía fallos en la coca, y también dejó de sus funciones. Entonces, más otros antecedentes
en razón específica de lo reciente de la Constitución del 2009, y la 67 no existe.